Buen día. Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos un tema fundamental en la confidencialidad en el ámbito profesional, la confidencialidad de datos que se manejan en el área de la salud. Soy Gael, y mi compañero Rubén y yo les vamos a platicar un poco del tema y de lo que pensamos personalmente. Bueno, Gael, pues hoy nos vamos a adentrar en el concepto del secreto profesional y las excepciones que existen en diferentes situaciones, entre otros temas, ¿ok? Bueno, te platico así rápido, Gael. Yo considero que la confidencialidad de datos es esencial en nuestras respectivas profesiones y pues esto también nos sirve para proteger la privacidad y los derechos de nuestros pacientes y clientes. Bueno, Rubén, comencemos definiendo qué es el secreto profesional. El secreto profesional es un deber legal que obliga a los profesionales a mantener un secreto. Este secreto o información confidencial que han recibido en el ejercicio de la situación implica que no pueden revelar esa información a terceros sin el consentimiento expreso de la persona afectada. Exactamente, Gael. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que este deber de confidencialidad puede ser excepcionado. Déjate platico. Cada una las exploramos y platicamos de algunas de esas excepciones. Un ejemplo de una excepción importante es cuando el médico necesita denunciar ciertos delitos como un abuso infantil, violencia doméstica. En estos casos, pues el médico tiene la obligación mediática de informar a las autoridades competentes, incluso sin el consentimiento del paciente. ¿Ok? Otra excepción se llama cuando un medio es requerido como testigo de proceso legal. Muy interesante todo esto que me platicas, Rubén. Y como bien dices, es posible que al ser requerido como testigo en el proceso legal, el médico pueda verse obligado a revelar información confidencial sobre el paciente. Esto siempre y cuando sea relevante para el caso en cuestión y esté autorizado por el juez. En estos casos, como perito, el médico puede ser llamado a proporcionar información experta en casos legales. Y en estas circunstancias, también puede ser necesario revelar información que es confidencial, pero siempre, obviamente, con el debido cuidado y respetando siempre la privacidad del paciente en la medida de lo posible. También déjame aclarar que es importante destacar que en procedimientos idules como disputas familiares o laborales también, el medio generalmente no está autorizado a relevar información confidencial sin el consentimiento del paciente, y en algunos ciertos casos las leyes de salud pública pueden requerir que los médicos informen sobre ciertas enfermedades, ya sean de declaración obligatoria, como son enfermedades de transmisión y pues más cosas que pueden implicar la revelación de información confidencial, siempre con el fin de proteger la salud pública. Y pues por último, los certificados de nacimiento y de función pueden requerir cierta información médica como para función, pero esta divulgación se realiza generalmente con el consentimiento de los interesados o en cumplimiento de la ley. Y bien, Rubén, todo esto que acabamos de platicar lo podemos resumir en que la confidencialidad de datos es un principio fundamental para nuestras profesiones, no solo la médica, en cualquier campo. Pero siempre es importante reconocer que existen ciertas excepciones donde la revelación de información confidencial puede ser necesaria por razones legales, éticas o de salud pública. Exactamente, Gael. Es crucial que los profesionistas en las disciplinas respeten y comprendan estas excepciones, siempre priorizando el bienestar y la privacidad de las personas a quienes servimos. Muy cierto todo esto que dice Rubén. Por otro lado, es importante hablar sobre la confidencialidad de datos en la práctica médica. Ahora, para el siguiente tema, vamos a explorar el impacto del juramento hipocrático en el Código de Ginebra, la Declaración de Lisboa y la Declaración de Helsinki. Todo esto con el objetivo de proteger la privacidad del paciente. Para comenzar, hablemos sobre el juramento hipocrático, un pilar fundamental en la ética médica desde hace siglos. Te haré una pregunta, Rubén. ¿Qué importancia tiene en relación con la confidencialidad de datos en la práctica médica? Mira,
El juramento hipocrático establece el deber del médico de manera para mantener la privacidad de la información confidencial del paciente. Es cierto, Rubén. Y este juramento data del siglo V a.C. y sentó las bases éticas de la medicina, siempre destacando la importancia de la confidencialidad como un principio fundamental. Exactamente, Gael. El respeto por la confidencialidad del paciente ha sido una preocupación constante en la historia de la medicina. Otra piedra angular en este aspecto es el Código de Ginebra, ¿no es cierto? Así es, Rubén. El Código Ginebra, adoptado por la Asociación Médica Mundial, ahí más o menos por 1948, reafirma el compromiso de los médicos con la confidencialidad de los datos del paciente. Este código establece que la información confidencial debe protegerse incluso después de la muerte del paciente. Recientemente, tenemos la Declaración de Lisboa y la Declaración de Helsinki. Bueno, la Declaración de Lisboa, emitida en 1997, subraya a la importancia de la confidencialidad en la investigación médica, asegurando que los datos de los participantes sean protegidos y utilizados éticamente. Bueno, también tenemos que, por otro lado, la Declaración de Helsinki, si no me equivoco, revisada por última vez en el 2013, esta enfatiza que la privacidad y la confidencialidad de los participantes deben ser salvaguardadas en todas las investigaciones médicas. Estos documentos reflejan el compromiso continuo de la comunidad médica con la protección de la privacidad del paciente. Perfecto, Rubén. Estas declaraciones son fundamentales para garantizar que los datos médicos sean tratados con el respeto y con la confidencialidad que merecen. Pero aquí no acaban. Tenemos que tomar en cuenta que la tecnología ha ido surgiendo con los años. Y así como ha surgido y ha avanzado la tecnología, también ha aumentado la preocupación por la seguridad de los datos médicos almacenados electrónicamente. Esto es cierto. Nosotros como médicos debemos tomar medidas adicionales para proteger siempre la información del paciente de posibles vulnerabilidades cibernéticas. De esta manera vamos a asegurar su confidencialidad en un entorno digital. Justamente. Además, con la creciente interconexión de sistemas de salud, es crucial establecer estándares sólidos de protección de datos y garantizar el cumplimiento de regulaciones, como el Reglamento Generante de la Protección de Datos en Europa o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico en Estados Unidos. Sí, Gael, todo esto va de la mano con el marco ético y la importancia de la confidencialidad de datos desde una perspectiva ética. La confidencialidad de datos médicos es esencial en la relación médico-paciente. Hay que destacar que la relación médico-paciente se basa en el principio ético del respeto a la autonomía y la dignidad de nuestro paciente. Cuando él nos comparte información confidencial con nosotros, los médicos, él confía en que esa información se mantendrá privada y segura. Existen situaciones en las que se podría plantear romper este deber de confidencialidad con cuanto a la inminente seguridad del paciente. Sin embargo, incluso en estos casos, se debe hacer un análisis cuidadoso y considerar el menor impacto posible en la privacidad del paciente. Ok, Gael, se me hace muy interesante todo esto. Ahora pues vamos a pasar al marco legal, que este es en el ámbito legal también. La confidencialidad de los datos médicos está respaldada por leyes y regulaciones específicas. Una de estas pues, es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico en Estados Unidos. Esta que tú mencionas, Gael. Así es, y de igual manera, la autonomía del paciente es un principio fundamental en el derecho de la salud, que reconoce el derecho del paciente a tomar decisiones informadas sobre su atención médica, incluyendo el control sobre su información médica y la privacidad de la misma. Bueno, también tenemos que esto se relaciona directamente con la confidencialidad de datos, ya que el paciente tiene el derecho legal de esperar que su información médica se mantenga confidencial y protegida.
Me parece que ya hemos cubierto lo esencial acerca de los temas que estábamos discutiendo recientemente. Así que ahora pasemos al siguiente. Otro tema a considerar dentro de todo esto, de la confidencialidad de datos, pues es el consentimiento informado. Esto es cierto, Gael. Este es el proceso mediante el que un paciente va a otorgar su aprobación para un tratamiento médico después de que comprenda completamente los riesgos, los beneficios y las alternativas disponibles. Exactamente, Rubén. Es esencial porque garantiza que el paciente tenga el control sobre su propia atención médica y proteja su autonomía y derechos. Claro, hay circunstancias en las que los profesionales de la salud, o sea nosotros, podemos estar legalmente obligados a revelar esta información confidencial sin el consentimiento de nuestro paciente. Esto ya es en casos de amenaza inminente para la vida o la seguridad de una persona. También en situaciones donde la ley lo exija, como casos de abuso infantil o cuando se trata de un virus público o en brotes de enfermedades contagiosas. Exactamente. Y mira, el consentimiento informado consta de dos partes principales que las vamos a dividir en el derecho a la información y la libertad de elección, ¿ok? El derecho a la información implica que los pacientes deben recibir información completa y comprensible sobre sus diagnósticos, sobre los tratamientos y los posibles riesgos y beneficios que se podrían presentar. Mientras que la libertad de elección significa que los pacientes tienen la libertad de aceptar o rechazar un tratamiento después de recibir toda la información relevante. Esto que me comentas, Rubén, es fundamental para respetar la autonomía del paciente. Algunas situaciones en las que se requiere el consentimiento informado es en cualquier procedimiento médico o tratamiento que implique riesgos significativos. Sí, siempre se necesita informar al paciente y estos procedimientos incluyen lo que sean cirugías, medicamentos, estos con efectos secundarios graves o participación en ensayos clínicos. Así es. Además, es importante obtener el consentimiento informado antes de divulgar información médica confidencial a terceros, o familiares o compañías de seguros. Exactamente, Gael. Las situaciones en las que se debe actuar sin el consentimiento informado son solamente en emergencias médicas, en las que donde el paciente no está consciente o en condiciones para otorgar su consentimiento. Siempre como profesionales de la salud podemos actuar sin él para salvar sus vidas o para prevenir daños graves, ya sea a terceros o a su misma persona. Es cierto esto que dices, sin embargo, es crucial que se respete el máximo de autonomía del paciente y que se informe a la persona tan pronto como se accione sobre las acciones tomadas en su vida. Perfecto, Gael. Entonces, esto sería todo por el podcast de hoy. Gracias a los que nos acompañaron y nos estuvieron escuchando y los esperamos para el siguiente episodio. Hasta luego.